este video vamos a continuar con las temáticas pertinentes a la clínica psicoterapéutica. Como ya mencioné en el anterior video, a partir de aquí yo voy a separar los contenidos de la clínica psicoanalítica y la clínica psicoterapéutica para tratar de cada uno de ellos de manera separada, de manera individual, debido a que de esa manera puede ser más entendible. Después, evidentemente, yo voy a hacer una contrastación de todos los postulados y quizás la haga mientras voy narrando las temáticas. Pero preferí hacerlo de este modo justamente porque se me hace que es algo que es mucho más entendible para el oyente. Dicho esto, vamos a comenzar con los dos temas principales del día de hoy, que son los objetivos en psicoterapias y el diagnóstico en psicoterapia, tomando al autor de referencia Fernández Álvarez, puesto que sus teorías son al fin y al cabo las más exhaustivas y también las más extensas en relación a estas temáticas. Por esa razón vamos a dar inicio a esta exposición, determinando que el objetivo en psicoterapia es, como ya se mencionó en el anterior video, el poder reestructurar los esquemas generales del pensamiento de aquel que asiste a consulta. De esa manera, de algún modo, eso puede contribuir a que esta persona responda en las circunstancias en las que se encuentra de manera diferente y que también al modificar su pensamiento mejore su bienestar y consiguientemente su calidad de vida. Dicho esto, se requiere una serie de estrategias para lograr esto, las cuales son principalmente basadas en dos variables, la variable situacional y la variable teórico-clínica. Dentro de la variable situacional entraría todo lo referido al encuadre, es decir, a aquellas, de algún modo, cualidades que tienen que ver con el contexto y la circunstancia de esta persona, tanto de la parte interna como de la parte externa. En la parte interna entraría todo lo referido al paciente como tal, y en la parte externa toda la parte burocrática, es decir, la asignación de horarios y demás. Dicho esto, hay dos cosas más a añadir y son las expectativas de cambio como uno de los principales elementos que se pueden sintetizar en una pregunta específica, una pregunta concreta. Y esta sería, ¿qué espera usted acerca de estas sesiones? ¿Qué espera usted que pueda suceder al respecto? Una vez planteada esta pregunta, se pueden extraer múltiples deducciones de la misma, de la respuesta de este paciente acerca de las mismas. Y es que esta persona, en algún modo, va a dejar ver sus expectativas tanto al inicio como al final del procedimiento, por lo que es una pregunta que conviene hacerse al comienzo, anotar su respuesta y volver a hacérsela al final, para saber qué tan eficaz y qué tan también eficiente ha sido el tratamiento desde la perspectiva propia de este paciente. Mientras que también nos va a dejar ver en qué lugar deja la salud mental. ¿Por qué? Porque si la persona de algún modo se muestra con mucho desdén y desgano a la hora de responder, quizás es porque no sitúa este procedimiento como algo que verdaderamente pueda mejorar su calidad de vida y por tanto eso dificultaría enormemente la efectividad del tratamiento. Esto se da en la mayoría de casos en los cuales el demandante no coincide con el paciente identificado, es decir, que la persona que demanda que existe una patología no es la misma a la que se le adjudica dicha patología. Esto suele suceder, por ejemplo, en los casos en los que asiste un padre a consulta quejándose del desempeño de su hijo en la escuela, porque tiene mala conducta, por ejemplo. En ese caso, sería mucho más difícil si este niño no reconoce el problema que tiene y culpa a otros agentes externos. En este caso también nos hablaría entonces de su atribución, si la atribución es interna o externa, en cuyo caso la atribución interna estaría más ligada a la posibilidad de poder solucionar esto de manera más rápida y más eficaz, debido a que interiorizar el malestar es el primer paso para poder curarlo. Dicho esto, dentro de las expectativas de cambio entrarían esos distintos aspectos, mientras que en la cantidad y modalidad de recursos entrarían principalmente aquellos aspectos que tienen que ver con, primero que nada, los recursos, es decir, si la persona va a poder costear y financiar el tratamiento, mientras que también los recursos a nivel clínico, es decir, qué recursos poseo yo como terapeuta para poder lidiar con el trastorno, patología, problema concreto que manifiesta esta persona. Dicho esto, pasamos a las siguientes variables, que son las variables teórico-clínicas. Estas variables son muy importantes y al fin y al cabo nos permiten clasificar los distintos tipos de trastorno que pueda padecer esta persona por fuera del DSM-5, como una especie de DSM, Diccionario de Salud Mental, sintético, pero que ciertamente puede ser orientador y también puede ser muy revelador acerca de las patologías que presenta esta persona. Dentro de estos tres grupos, el primero de ellos se centra principalmente en trastornos que tienen que ver con el afecto, trastornos afectivos, trastornos de la comunicación
y trastornos de la esfera sexual. Dentro de esta clase de trastornos, entonces, existiría una menor incidencia tanto de la parte social como de la parte biológica, y por lo tanto no sería del todo necesario que se trabaje de manera interdisciplinaria, es decir, con un trabajo psiquiátrico en segunda mano, o también el trabajo de un psicopedagogo, por ejemplo. Mientras que en el segundo grupo ya existen patologías en las cuales hay trastornos de comportamiento más severo, y la severidad del trastorno se halla intrínsecamente ligado con la cantidad de síntomas que manifiesta esta persona y qué tanto repercutan en su calidad de vida y en su desempeño en distintas áreas. Dicho esto, aquí suele suceder que existe un mayor compromiso neurobiológico y también entrarían entonces las adicciones. En este caso es muy necesario trabajar de manera interdisciplinaria, ya que el psicólogo por sí mismo no cuenta con las herramientas necesarias suficientes para poder lidiar con este padecimiento. Y en el tercer grupo se hallarían las patologías en las cuales la incidencia o la causa principal de estos trastornos es principalmente social y también principalmente biológica o debido a situaciones límite, por ejemplo en trastornos de estrés postraumático muy graves en los cuales las personas manifiestan síntomas físicos que difícilmente son subsanables, digamos. En estos casos, el psicólogo trabaja también de manera conjunta con un equipo interdisciplinario, pero en este caso nuestra labor no es la principal, digamos, sino que simplemente somos un peldaño más que contribuiría a mejorar la calidad de vida de esta persona. Y es muy posible que no seamos del todo eficaces. Es decir, que simplemente podamos mejorar un poco la calidad de vida de la persona, pero nuestra labor no va a ser la más decisiva para lograr este propósito. Dicho esto, vamos a pasar a uno de los principales autores, uno de los principales referentes de la psicoterapia, y es George Kelly, quien en 1955 desarrolló su teoría acerca de las orientaciones, de la orientación cognitiva construccionista. Esta orientación específica se basa en la teoría de los constructos personales. ¿Y qué viene a decir dicha teoría? Que estos constructos personales se basan o se construyen, vale la redundancia, de un conjunto de tres elementos. Estos serían el pensamiento, la conducta y la emoción. Pero en este caso lo que lo diferencia de otros autores como Beck o como Albert Ellis es que no sitúa el pensamiento como la antesala que conducirá a los demás elementos. Es decir, que no sería que el pensamiento va a determinar cómo se generará la conducta y cómo se generará también la emoción, sino que en este caso los tres elementos en la construcción se hallan de manera conjunta y no pueden ser disociados de ningún modo, y tampoco se puede trabajar en uno por encima del otro. Estos constructos entonces se basan enormemente en lo que conocemos como la ciencia a día de hoy, cómo funciona el pensamiento humano. Simplemente teniendo en cuenta que no lo hacemos de manera tan metódica, y ese es quizás el error o la base del error que conduciría a los distintos trastornos o patologías en la sociedad contemporánea. Es decir, un pensamiento que carezca de un método y que carezca de una duda, y que por tanto se dirige a través de dogmas y prejuicios en los cuales no hay cabida a formalizar o a construir nuevos constructos. Dicho esto, en esta teoría, digamos, la persona de algún modo va a hacer conductas, va a realizar conductas basadas en hipótesis, es decir, en procesamientos cognitivos, a los cuales va a intentar corroborar si esto sucede o no. Una vez que se realiza conducta, esto se valida o se invalida. El problema es que en muchos casos estos constructos o estos aprendizajes que la persona genera devienen en patrones de conducta disfuncionales en los cuales la persona simplemente asume que lo que pensó originalmente conduciría siempre al mismo resultado, y por tanto se priva de realizar dichas conductas, lo que conduce a inhibiciones, por ejemplo, que terminan deteriorando la calidad de vida de la persona. Dicho esto, hay dos principales labores que realiza el psicólogo en estos casos, y la primera de ellas es la identificación. ¿Qué quiere decir la identificación? Principalmente ver qué tan arraigada está esta creencia en la persona, es decir, qué tan intrínsecamente se haya ligado a su personalidad este constructo personal. Una vez determinado esto, se busca recortar o podar aquellas creencias que de algún modo son las creencias más superficiales, pero que todas ellas actúan a modo de ramas que llegan siempre al mismo tronco, y este tronco sería esta creencia nuclear. Una vez que nosotros lidiamos con estas creencias más superficiales, periféricas,
podríamos lidiar más adelante con estas creencias más profundas y arraigadas. A partir de esto, a partir de esta identificación sobre todo, nosotros podremos determinar cuál es la severidad y la gravedad de este trastorno, con lo cual podremos también determinar la duración del tratamiento, más o menos de manera evidentemente hipotética y sujeta a cambios, no olvidemos nunca esto. Dentro de las terapias focalizadas, la duración suele ser de un máximo de 6 meses y generalmente se trabajan problemas muy concretos y muy específicos, principalmente vinculados a inhibiciones, como ya mencioné, por ejemplo, la incapacidad de la persona de hablar en público. Entonces, durante esos 6 meses se trabaja focalizadamente en distintas tareas o en distintas labores en las cuales esta persona pueda realizar esta actividad y pueda de nuevo cuestionarse si realmente no sabe hablar en público, como en el caso de que asuma que es imposible para esa persona hablar en público, que pueda replantearse esto, que vuelva, mejor dicho, que se retrotraiga del grado de dogma al grado de hipótesis, es decir, al grado de lo que es posible, pero que también no es posible. Una vez logrado esto, simplemente las sesiones terminarían y el trabajo se habría concretado. Ahora bien, en las terapias intermedias, la duración tiene un estimado de 6 meses a 30 meses, es decir, a 2 años y medio aproximadamente. Se trataría entonces de patologías más complicadas y de constructos personales más arraigados en la personalidad y que quizás devengan en varias inhibiciones o varios miedos o varios problemas a nivel interpersonal. Y finalmente la terapia abierta puede ser un caso grave, un caso que dure por tiempo indefinido, o puede ser simplemente un caso intermedio en el cual esta persona necesite hacer chequeos una vez al mes, una vez cada 2 meses, a partir de ahí, simplemente para controlar que todo esté bien o porque eso le da una cierta sensación de seguridad, o también contribuye a que pueda plantearse nuevas metas y objetivos y crecer en la vida. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con algo que a mí me interesa mucho y es el análisis del nivel de procesamiento de la información. Evidentemente, esto que voy a mencionar ahora es una metáfora en la cual de algún modo se busca comprender la mente humana de manera similar, de manera semejante a cómo se comprende el funcionamiento de las computadoras, por ejemplo. Esto lo van a notar mucho cuando explique los distintos niveles. Ahora bien, desde la teoría se plantea que todas las personas pueden alcanzar estos niveles. Sin embargo, una persona con un desempeño, unas competencias cognitivas menores, unas competencias cognitivas que rocen, digamos, lo deficiente, esto sería mucho más complicado que la persona pueda manejar los niveles de abstracción necesarios para poder comprender esto. No obstante, eso no impide que se pueda realizar un trabajo en el cual esta persona pueda de algún modo subsanar aquel malestar que se le presente. Dicho esto, vamos a comprender en primer momento lo que yo ya fui hablando en varios videos, sobre todo en los videos. Recomiendo encarecidamente que sea el video de cómo aprender más y mejor. Es uno de los primeros videos del canal, que es muy interesante porque yo planteo la base neurobiológica y de algún modo repito los contenidos que voy a mencionar ahora y lo hago de manera más exhaustiva, así que los animo a que lo vean porque está muy bueno. Principalmente entendemos entonces que los órganos sensoriales, los órganos propios de los sentidos, de algún modo van filtrando información dentro de este constante y esta ingente cantidad de estímulos que recibe el cerebro, va filtrando aquel contenido al cual decide prestar atención. Y aquí está la atención, un componente muy importante, porque aquel componente o aquel elemento de esta realidad al que le prestemos atención podrá entrar a la memoria a corto plazo. Los distintos contenidos que entren en esta memoria a corto plazo podrán ser o descartados o mediante la memorización activa, es decir, mediante repetir estos elementos y también mediante una fuerte implicancia emocional, y al fin y al cabo dentro del aprendizaje la emoción es primordial y es algo que es muy necesario, principalmente ¿por qué? Porque dentro del sistema límbico, tanto la amígdala como el hipocampo se centran, principalmente la amígdala, de procesar la información de la corteza frontal encargada justamente de la planificación, y la otra parte, el hipocampo, se centra justamente en el aprendizaje y la memoria. Es decir, que están intrínsecamente ligados a estos elementos emocionales, los cuales lograrán que los contenidos sean almacenados en la memoria a largo plazo. Y estos contenidos que se almacenan en la memoria a largo plazo son aquellos contenidos que difícilmente serán olvidados, son los aprendizajes más consolidados.
Por eso en muchos casos, y por desgracia, eso es igual, por desgracia lo digo en el sentido subjetivo, pero en el sentido objetivo esto tiene una utilidad a nivel de evolución, digamos. ¿Por qué? Porque se supone que uno quizás recuerda y tiene más facilidad para recordar aquellos contenidos que fueron muy tristes o que fueron de algún modo determinantes en el sentido más negativo de la palabra en la vida de cada uno. Y esto que quizás es una desgracia, en el sentido de evolutivo, sucede principalmente porque aquellos errores que conducían al humano a situaciones en las cuales se ponía en peligro su vida, debían ser correctamente almacenados en memoria y no olvidados jamás, ya que eso le permitía justamente no volver a reincidir en los mismos errores. Esto se ve muchísimo en aquellas patologías ocasionadas, por ejemplo, por duelos patológicos, es decir, duelos extendidos por un tiempo desmedido y también un tiempo en el cual esta persona queda totalmente inutilizada, en el sentido más estricto de la palabra, al ser incapaz de realizar distintas actividades o distintas labores y también a desenvolverse en distintas áreas o distintos vínculos interpersonales. Una vez explicado esto, debemos entender entonces que esta información que de algún modo va a ser almacenada también puede ser refocalizada, es decir, que estos órganos sensoriales y que sobre todo esta información una vez ya recibida puede ser resignificada. ¿Qué quiero decir con esto? Principalmente los contenidos también que ya mencioné en el video de terapia narrativa. Recuerdan mucho ese video, también recomiendo encarecidamente que lo vean, es uno de los mejores del canal. En primer lugar tenemos la refocalización y redirección de la información. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente que la refocalización tiene que ver con poder dar cuenta de estímulos por fuera de los habituales. Es decir, que ante los prejuicios usuales con los que regimos nuestra vida, seamos capaces de ver algo que está más allá. Y aquí voy a proponer un ejemplo, que es el ejemplo que vamos a tomar para explicar estos 5. Y es, supongamos, una chica, o puede ser un chico también, lo que ustedes quieran, que asiste al consultorio y quejándose, por ejemplo, que en sus relaciones interpersonales todas ellas fallan porque de algún modo siempre termina vinculándose con chicos que tienen un signo zodiacal incompatible con el suyo. Por poner un ejemplo bastante burdo, bastante también de algún modo burlesco, pero también muy factible, muy genuino, muy real. Dicho esto, en este caso, el trabajo podría de algún modo estar orientado a que la persona pueda redirigir esta información que tiene recibida a otros patrones de conducta, es decir, a otros, o mejor dicho, otras cualidades que tengan estas personas con las que se vincula más allá del signo zodiacal. Es decir, que en lugar de asumir que cada vez que la relación falla, debe inmediatamente culpar el signo zodiacal del otro, pueda de algún modo también refocalizar esto e intentar buscar aspectos distintos. ¿Esto qué va a llevar consigo? Va a llevar consigo también una redefinición de los datos ingresados. Esto quiere decir que se debe de algún modo focalizar tanto en la parte de la percepción interna, es decir, ver aquello que verdaderamente sucede en el interior de esa persona, que la lleva a vincularse con esas personas y sobre todo que las lleva a terminar esas relaciones. Y también en la parte intersubjetiva, es decir, la percepción de los demás. ¿Qué percibe esa persona en esa otra persona para poder o para intentar vincularse con ella? ¿Qué conductas o qué forma de desenvolverse ve en esa persona que la atraiga? Una vez que la persona pueda hacer esto, es muy probable que también pueda resignificar esto, es decir, que pueda reclasificar estos archivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que ante este encadenamiento fijo de causa-consecuencia, causa-efecto, que sería la causa por la cual terminan la causa es, digamos, el signo zodiacal, y la consecuencia es la ruptura de las relaciones. Que se pueda romper este encadenamiento y que puedan surgir en ese lugar otras causas. Es decir, que hay una resignificación de los contenidos ya vividos para que la persona pueda ponerse a pensar verdaderamente acerca de cuáles son las causas que llevan a que esta persona rompa sus relaciones en todo momento. Una vez que esto se logra, se puede llegar a una reestructuración general de los esquemas nucleares. Esto que parece muy complejo tiene que ver básicamente con romper con este sistema de creencias antiguo. Es decir, romper esta creencia de todos los signos incompatibles, siempre me termino vinculando con todos los signos incompatibles, a que lleve a otro pensamiento, a otra creencia, la cual puede ser, por ejemplo, vinculada a este ámbito concreto, es decir, al sistema de creencias únicamente basado en las relaciones interpersonales a nivel sexual, por ejemplo, sexo afectivo.
únicamente el sistema de creencias se modificaría. Y esta modificación podría ser, realmente tengo miedo a vincularme de manera duradera y por eso siempre de algún modo creo o me quiero hacer creer a mí mismo que es el signo zodiacal lo que termina repercutiendo en mi vida, cuando realmente soy simplemente yo que me aburro rápido de las personas. Por poner un ejemplo. Este ejemplo de algún modo lo que viene a decir es que una vez que este sistema de creencias se modificó, esto puede llevar a una solución posible. Esta solución se basaría en otro constructo. Y este constructo se basaría principalmente en qué es lo que me hace aburrirme, por ejemplo, en esas relaciones. Una vez que la persona pueda, de algún modo, desenvolverse en distintos contextos y preguntar también a personas que conoce, preguntar a amigos, también trabajar en conjunto con muchas personas, es decir, un pensamiento, una introspección, pero que también lleve a un análisis por parte de las personas que la conocen, para que pueda de algún modo desentrañar cuáles son los secretos que ahí se hallan. Una vez logrado esto, se lleva a la reestructuración general del sistema. Y la reestructuración general del sistema básicamente implicaría un crecimiento personal. ¿Por qué? Porque existiría una modificación que abarcaría no solamente ese sistema vinculado a las relaciones sexoafectivas, sino que también reformularía o reformaría todos los esquemas nucleares de esta persona. Y por tanto, eso cambiaría la calidad de vida de todas las relaciones interpersonales, no solamente las sexoafectivas. ¿Por qué? Porque este aburrimiento, de algún modo, la persona puede descubrir, por ejemplo, que lleva su vida con mucha monotonía, que no realiza actividades edificantes. Y dar cuenta de esto le permitiría, de algún modo, cambiar el chip y poder realizar actividades en las cuales esta persona pueda construir algo más sólido, un amor más sólido por otras cosas, que pueda sentirse mejor consigo misma y por tanto pueda también conocer personas con las cuales poder vincularse de manera más profunda. Es decir, mejoraron todas sus circunstancias de vida, mejoraron simplemente por un cuestionamiento o un problema que parecía tan básico en un primer momento. Esta metáfora, de algún modo, yo la empleo para que se pueda entender que hacer cambios en el nivel 1 pueden conducir al cambios en el nivel 5 y no simplemente que estos cambios se harían fragmentados y uno trabajaría simplemente en uno o en otro. Una vez dicho esto y finalizada la parte de los objetivos en psicoterapia, vamos a continuar con el diagnóstico en psicoterapia. ¿Cómo podemos definir un diagnóstico? Este juicio que emite el profesional, como ya mencioné en anteriores videos, es una construcción. Esta construcción es planteada entonces justamente por un profesional, por el profesional psicólogo, y que de algún modo lo que va a hacer es un recorte de la realidad clínica. Esta realidad clínica tenemos que tener en cuenta que es siempre multifacética y es muy compleja, y que por tanto no puede reducirse a una serie de enunciados basados en una nosografía específica. Es al fin y al cabo la crítica que establece Foucault, tal y como mencioné en ese video, y la crítica que hace el psicoanálisis a la psicoterapia en muchos casos. Nosotros entonces debemos dar cuenta que este diagnóstico sigue siendo necesario como orientador de la cura y el plan de intervención que será más o menos eficaz de acuerdo a nuestra efectividad y a nuestra capacidad de juicio a la hora de determinar cuál será el diagnóstico en específico. Dicho esto, debemos tener en cuenta que hay ciertas cualidades que debe poseer este diagnóstico. La primera de ellas es que debe ser activo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el psicólogo tiene una fuerte presencia en este diagnóstico. Es decir, que es algo en lo que el psicólogo estará muy comprometido, muy ligado. ¿Por qué? Porque realizará una serie de preguntas, una serie de métodos justamente para llegar a este diagnóstico, en los cuales él deberá no simplemente dejar que el paciente hable por sí solo, sino que deberá intervenir constantemente para poder extraer la información necesaria para poder elaborarlo. En segundo lugar, será co-construido, porque las hipótesis que construye el psicólogo no serán simplemente a nivel propio, es decir, que no serán juicios que él emitirá en su mente y no los dirá en ningún momento, sino que por derecho de la persona tiene justamente que saber su diagnóstico en el caso de que lo pida, y también debe ser algo que se trabaje en conjunto y en lo cual pueda haber un consenso en ambas personas. También debe ser transitorio. ¿Por qué? Principalmente porque determina una ruptura, un punto de inflexión transversal en un momento concreto. Y por tanto no determina toda la vida de la persona. Como ya mencioné, es un recorte de la realidad clínica. Y esa realidad clínica es siempre multifacética y es compleja, es decir, que se halla
se haya de un modo conformada por una serie de elementos que la hacen muy difícil de ser reducida a una simple serie de síntomas. También es nunca neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se halla la subjetividad del psicólogo, en este caso, a la hora de realizar este análisis. En ningún modo se puede ser puramente objetivo. Y finalmente debe ser flexible, es decir, que este diagnóstico estará sujeto a modificaciones a lo largo del tiempo de acuerdo a la evolución o a la involución del paciente, que al fin y al cabo son señales que determinan que hay que seguir por este lado, es decir, si la persona mejora y evoluciona, son señales de que hay que seguir por este lado, que hay que seguir de algún modo apuntando a que la persona continúe con ese trabajo, mientras que si la persona empeora, quizás sea signo de que hay que hacer unos replanteos en el plan de intervención y sobre todo en el diagnóstico, que es al fin y al cabo en lo que se sustenta este plan. Dicho esto, debemos entender entonces que este diagnóstico también se puede abordar desde dos enfoques. Desde un enfoque psicopatológico, es decir, centrado, como el nombre lo indica, en aquello patológico, aquello que va por fuera de la norma, digamos, y que también incide negativamente en la vida de la persona, en base a, principalmente, el diccionario de salud mental, a procesos psicodiagnósticos, es decir, los distintos manuales de intervención psicodiagnóstica, tanto psicométrica como proyectiva, y también métodos complementarios que pueda de algún modo elegir el psicólogo siempre y cuando tengan un rigor y una base científica, es decir, que la persona, el psicólogo, no puede tirar las cartas al paciente, o no se supone que no debería poder hacerlo. Continuando entonces con el otro enfoque, sería el enfoque salutogénico. El enfoque salutogénico se centra en dos elementos principales. El primero de ellos son las dificultades y el segundo de ellos son los recursos. Entre las dificultades entrarían las inquietudes, temores y preocupaciones que tenga este paciente acerca del tratamiento y también acerca de su patología, es decir, las inseguridades que se le presenten y que de algún modo puedan representar un obstáculo para la cura. En segundo lugar tenemos entonces los recursos, y dentro de los recursos entrarían las competencias tanto cognitivas como emocionales también, como del comportamiento, conductuales, que pueda de algún modo poseer esta persona, así como el apoyo, la red de apoyo que tenga, es decir, la familia, amigos, pareja, que puedan pararlo, y también de algún modo qué tan estable sea tanto financieramente, tanto económicamente como laboralmente. Todos estos elementos de un modo van a ser recursos que podrán de algún modo soportar y sostener el avance, que no siempre es un avance lineal, sino que es un avance que presenta en muchos casos altibajos, y es en estos bajos en donde estos recursos salen a la luz, porque son al fin y al cabo estos recursos los que van a permitir que esta persona se sostenga y que también se pueda sostener la alianza terapéutica y que por tanto la persona pueda concretar verdaderamente su tratamiento, incluso en los casos en donde las inquietudes o las ansiedades le superen. Dicho esto, debemos ahora definir el trastorno. Si bien ya es algo que se asume de antemano, a mí me gustaría poder definir bien las cosas para poder saber exactamente qué es lo que estamos hablando, en especial para el público que no se haya ligado al ámbito de la psicología. Entonces vamos a caracterizar y a definir a un trastorno como un síndrome, es decir, como un conjunto de síntomas, de algún modo que van a verse en la clínica, que consta de un proceso fallido, tanto del pensamiento como de la regulación emocional y como del comportamiento del individuo, que va a denotar ciertos fallos o ciertas disfuncionalidades en los procesos psicológicos y en los procesos biológicos que le subyacen y que por tanto condicionan a esta persona a que se desempeñe de manera errónea, de manera negativa, en distintas áreas, por ejemplo en el área laboral o en el área social. Ese es el concepto de un trastorno como tal. Dentro del manual donde se hallan todos los trastornos, el DSM-5, se van a determinar ciertas pautas principalmente ligadas al uso del DSM. Es decir, tiene tres sectores principales el DSM. El primero es el de las pautas. En estas pautas se indica al psicólogo, al psiquiatra, cómo debe usarse, es decir, cómo debe emplearse de la mejor manera posible. En segundo lugar, una serie de criterios y códigos
ligados ya a los trastornos en sí, es decir, las descripciones propias de los trastornos. Es lo que nosotros debemos de algún modo usar para poder determinar la gravedad, lo que ya mencioné, la gravedad y severidad del caso, para poder, en muchos casos, situarlo dentro de los tres grupos que yo mencioné en las variables teórico-clínicas. Continuando entonces, se hallan las medidas de uso, es decir, cuándo debe usarse y cuándo quizás debería prescindirse o usarse un método alternativo en conjunto, de la mano con las descripciones y también la incidencia cultural. ¿Por qué? Porque existen muchas patologías, por ejemplo, que quizás tengan una base más propia de la cultura, es decir, que la persona haya interiorizado ciertas normas o ciertas formas de comportarse de manera natural, la haya naturalizado, pero al insertarse en una cultura, en una sociedad diferente a aquella, no comprenda cómo esas personas no se desempeñan del mismo modo. Y por tanto, esto será un trastorno, una patología o algo que excedería lo normal dentro de esta sociedad, pero no dentro de la sociedad original en la cual esta persona se crió, por ejemplo. Dicho esto, este diagnóstico también se va a conformar entonces con los síntomas, estos síntomas que nosotros podamos contrastar, pero también con historia clínica. La historia clínica irán todos los datos propios del paciente, es lo que Foucault también menciona, cuando Foucault afirma de que es la forma que se tiene de objetivar al ser humano, de pasar de algo subjetivo a algo objetivo, convertir al sujeto en un objeto, y cómo se realizó eso originalmente con experimentación y con observación, y lo que se anotaba entonces era lo que hoy en día conocemos como la historia clínica. A partir de ahí los síntomas que se van notando en esta persona se contrastan con los del DSM y de esa manera se puede construir el diagnóstico. Siempre teniendo en cuenta estos elementos que ya mencioné, que sea activo, construido, transitorio, nunca neutral y flexible. Si se tienen en cuenta en todo momento estos elementos, es muy difícil que el diagnóstico pueda repercutir negativamente en la calidad de vida de la persona, siempre y cuando esta persona también es consciente de que no debe ser simplemente encasillada y que esto no condiciona ni determina su vida, no le da una identidad el trastorno, en ningún caso debería ser así, sino que simplemente es un modo de poder orientar cuál es el plan de tratamiento que lo va a conducir a mejorar su calidad de vida y poder aliviar aquel malestar que se le presente. Punto. No debe ir más allá de eso y no debe de algún modo significarse como aquel elemento que le consolida la identidad de esta persona, porque en esos casos conduciría a una patología mucho peor y a un abandono de la posibilidad de subjetivarse, un abandono de la posibilidad de explorar alternativas y de pensar más allá de la caja, de pensar más allá de aquella nosografía a la cual se haya justamente identificado ese paciente. Esto es muy importante. Explicado esto, vamos a continuar ya con la parte de las terapias cognitivas, ya dando inicio a este tema, para justamente poder ir de lleno con esto en la siguiente clase, la cual ya va a introducir los autores principales, Arbelis y Beck, además de explicar qué son los esquemas, qué son las creencias nucleares, las creencias periféricas, cómo se configuran, cuáles son los tipos más importantes, etcétera, etcétera. Ese tema vamos a tratar después, va a ser un tema muy exhaustivo, pero que también pienso que puede ser muy útil. Dicho esto, vamos a plantear primero una pregunta, y es ¿qué es la cognición? ¿Qué entendemos por la cognición para entender entonces qué es una terapia? En primer lugar, debemos entender que la cognición es aquel conjunto, aquel proceso que abarca un conjunto tanto de inferencias como de valores morales, valores éticos, así como de imágenes, prejuicios, pensamientos, ideas. Todo ello entraría dentro del terreno de la cognición. Y este proceso, de algún modo, lo que permite es aprender, permite clasificar y permite construir y crear la realidad en la cual esta persona se desenvuelve. Este concepto de cognición quiero que quede muy claro entonces. La realidad entonces es algo que se construye desde cierto punto. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra interpretación de la misma es al fin y al cabo lo que va a determinar cómo en muchos casos nos vamos a desenvolver. Esto va por fuera de los postulados, para los que están atentos, esto va por fuera de los postulados de Kelly. ¿Por qué? Porque él plantea que estos constructos sean también ligados a la emoción y a la conducta. En cambio, cuando yo defino la cognición, en ningún momento menciono nada de eso. ¿Por qué? Porque asumo, desde los postulados también de antecedentes filosóficos, desde el estoicismo, tomando a los originales, digamos, sobre todo a Séneca, que es quien escribió más y de mejor manera respecto de cuáles son las pautas,
es un estoicismo tardío, de todos modos, es un estoicismo similar al estoicismo de Marco Aurelio, en el cual se abandona esta insensibilidad tajante que caracterizó en muchos tiempos al estoicismo por una cierta, no rendición, pero sí una mentalidad en la cual uno debe soportar el malestar, pero no del modo en que muchos lo piensan, es decir, no un modo en el cual uno se debe convertir en un esclavo, es decir, una moral de esclavos en la cual la persona se somete a las circunstancias. En ningún caso debe confundirse el estoicismo con eso, sino con simplemente una doctrina, una serie de ideas en las cuales esta persona debe aceptar el malestar, aceptar las consecuencias, aceptar el peso de la realidad para poder sobrevenir y hacerse compatible con esta misma de la mejor manera posible. Y que en muchos casos, una de las frases célebres de Séneca es que se sufre más por el pensamiento, obviamente parafraseada, pero se sufre más por el pensamiento que por la realidad en sí misma. No se sufre más por la imaginación que por aquellos sucesos que verdaderamente acontecen. Dicho esto, el punto de quiebre, lo que separa la teoría cognitiva de la teoría cognitivo-conductual, es que originalmente la teoría cognitiva entonces se basó en esta revolución cognitiva en la que el procesamiento de la información que precedía la conducta era al fin y al cabo algo que era muy determinante para saber cómo esta persona iba a dirigir su conducta. No obstante, la teoría cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual, termina estando en auge porque al fin y al cabo lo único que puede ser contrastado empíricamente es la conducta, no el pensamiento. Entonces, al poder analizar la conducta, se puede de algún modo determinar cómo hacer que esta conducta se vuelva a repetir o cómo hacer que esta conducta se extinga. Estos son los postulados principales de la teoría o de la terapia puramente conductual. Los antecedentes filosóficos son los que te mencioné, el estoicismo, y también hay ciertos factores que propiciaron el surgimiento de la teoría cognitiva, dentro de las cuales hay el conductismo covariante, en el cual el estímulo podía conducir a dos respuestas diferentes, una respuesta manifiesta y una respuesta encubierta, es decir, que existía un pensamiento, algo por detrás, en el cual esta persona ejecutaba una conducta, pero esperando de luego poder realizar otra. Esta complejidad, de algún modo que voy a decir muy entre comillas, se descubría dentro del terreno de la psicología, es la psicología una ciencia muy nueva, pero que al fin y al cabo esto ya se halla mucho en la filosofía, desde la antigüedad ya. Lo que viene justamente es a generar una ruptura de esto y hacer que las personas puedan de algún modo centrarse en la hipótesis cognitiva, en esta hipótesis en la cual el pensamiento precede a la conducta y precede a la emoción y por tanto modificar el pensamiento modificaría estas otras dos cosas. Otro de los principales elementos que propiciaron esto fue el paradigma del pensamiento, como ya mencioné, el paradigma del procesamiento de la información, todo esto que ya fui mencionando, esta metáfora computacional, y también el descontento general de las personas ligado principalmente a esta mentalidad mecanicista, esta mentalidad muy racionalista y muy exacta, que lo que generó fue justamente el abandono de muchas ilusiones y por tanto las personas a modo de, no voy a decir venganza, pero sí a modo de buscar salir de esto que parecía como muy cerrado y que condicionaba que el humano se parezca cada vez más a los demás animales, lo que le quitaba la divinidad al humano, hizo también que las teorías cognitivas puedan, y no digo ya más de la de psicoanálisis, puedan hacer que las personas que quieran creer en esto, justamente porque resulta muy enriquecedor, resulta muy, de un modo, engrandece la calidad de vida de la persona, engrandece a la persona, engrandece al ser humano, a las capacidades del ser humano. Explicado esto, ya se entiende entonces cuáles son los principales antecedentes que permitieron el surgimiento de las terapias cognitivas. Y dicho esto, vamos a dar por finalizado este video. Creo que no quedó nada por decir. En el próximo video, como ya mencioné, vamos a tratar acerca de los otros autores y vamos a tratar acerca de los conceptos principales ya propios de la terapia cognitivo-conductual y la terapia racional emotivo-conductual de Ellis, que se llama la TREC, que al fin y al cabo es muy similar, muy semejante a la terapia cognitivo-conductual con ciertas variaciones, en especial en los métodos y en el abordaje, la técnica más que nada, pero la teoría es muy similar, como ya verán. Entonces con eso termina el video y muchas gracias a quienes vieron hasta acá. Chau, chau.